Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a aquellos que están hoy acompañándonos desde lo presencial y a aquellos que nos acompañan desde lo virtual, esta modalidad que se ha consolidado a través de estos últimos años. Lo importante es que estamos acá, desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, agradecerles la participación sobre un tema que realmente es bastante vigente y más aún todavía por todo lo que corresponde a las novedades que tenemos. Lo bueno es que desde el instituto los directores, y eso lo van a ver después en la presentación que les voy a hacer dentro de unos minutos, los directores están realmente en el campo de batalla y que la pelean todos los días en pos de poder manejar este tema sanitario. Yo en esta oportunidad después me voy a presentar, pero quiero darle la palabra al presidente del Instituto de Investigaciones Sanitarias, el doctor Luis Servino, que nos acompaña, y que él, bueno, les comente acerca del instituto y la visión que tiene él en estos momentos de la situación acá en la Argentina desde los sistemas de salud. Doctor Servino. Gracias, Víctor. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan desde sus casas o donde estén. Pero hoy es una realidad después de la pandemia el hecho de estar conectado y a veces la presencialidad se hace difícil. Así que para ustedes que sí vinieron presencialmente, un doble agradecimiento. Bueno, para algunos que se incorporan acá por primera vez, explicarles simplemente que este lugar, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, fue creado hace más de 10 años por una inquietud de los técnicos que trabajábamos en distintas obras sociales y que fuimos a pedirle a los dirigentes sindicales responsables de una parte importante de las obras sociales, llamadas obras sociales nacionales, que teníamos que tener una usina de pensamiento que pensara en los planes de salud de la seguridad social, en diseños, en análisis de la problemática y el pensamiento estratégico de un sector que manejaba en ese momento 15 millones de beneficiarios, hoy probablemente sea un poco menos, alrededor de 14 millones y pico, pero que era un segmento muy importante de la población. Bueno, después de varias idas y vueltas logramos crear este instituto que está integrado esencialmente por todos los técnicos de las obras sociales más importantes de Argentina, como es UOCRA, UON, Ferroviario, SECAC, gastronómicos, obras sanitarias, de las cuales yo soy el director, creo que no me olvido ninguna más. Bueno, representantes de seguros y de algunas otras obras sociales. Bueno, y lo que se planteó en este instituto, justamente uno de los pilares es este que estamos viviendo hoy, que es la realización de cursos de capacitación para toda la gente de las obras sociales, pero además abierto a todo el sector de la salud de Argentina. Dentro de estos cursos, uno de los más importantes, los más señeros, el que lleva más años, es justamente el de farmacoeconomía, porque todo lo que tiene que ver con medicamentos siempre está en la cresta de la ola por un tema o por otro. Así que más en estos días, que ahora voy a hacer un comentario al respecto. Y hace ya varios años que hacemos este módulo donde traemos a los actores de todos los sectores, tanto la industria nacional, la industria internacional, sector de expertos en distintas materias que tienen que ver con auditoría de medicamentos, agencia de evaluación de tecnologías, definir accesibilidad, sobre todo a los medicamentos de alto costo que hoy forman parte de uno de los problemas, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Así que todos estos temas a lo largo de estos módulos se van a ir tratando, ustedes van a poder interactuar con toda la gente que venga a dar clases, que son realmente profesionales de primer nivel, en todos los casos, ¿sí? Y qué mejor que este momento para empezar a hablar o hacer un curso de farmacoeconomía, cuando en la primera plana de muchos diarios, ya en los últimos días, aparece el tema, valga la redundancia, en primera plana. Ustedes saben que hay un proyecto, por lo menos anunciado, donde va a haber un cambio de una resolución que es del año 2012 aproximadamente,
cuando era ministro de Salud Juan Mansur, el doctor Mansur, hacen una resolución en la cual bloquean de alguna manera el patentamiento de algunas moléculas, en su mayoría correspondiente a los que desarrollan en general nuevas moléculas, que son los laboratorios extranjeros. ¿Sí? Acá en la Argentina, si bien hay una industria muy desarrollada y hay muy buenos laboratorios, normalmente lo que se hacen son copias, muchas veces autorizadas, otras copias porque durante muchos años la ley de patentes era laxa y así lo permitía. Y en algunos casos se desarrollan, fuimos pioneros en desarrollar biosimilares acá en la Argentina, como el rituximab, que fue uno de los primeros biológicos que se desarrolló en la Argentina, en un laboratorio nacional. Esta modificación que aparentemente va a salir, digo aparentemente porque ha sido un anuncio, un trascendido, lo que derogaría esta resolución de esa época y le estaría dando una luz verde a los laboratorios internacionales que podrían patentar muchísimas más moléculas de las que hoy pueden hacerlo, porque hoy debía cumplir una serie de requisitos muy, muy importantes, sobre todo cuando son patentamientos que, más que ser totalmente originales, son cambios, o por ahí de alguna molécula que modifica el nivel de absorción del medicamento, o cambia la forma farmacéutica, o cambia algunas cosas que la industria supuestamente lo hace para prolongar los años de patente y así tener un mayor beneficio económico. Eso generaba un perjuicio para la industria nacional porque no podía copiarlo o en el peor de los casos tenía que seguir pagando royalty por esos productos. Si ahora eso se deroga, como pasa siempre, un sector va a estar a favor, que en este caso sería la industria internacional, y otro no va a estar tan contento, que sería la industria nacional. Eso hoy está en veremos, así que a lo largo del curso probablemente se devele esa incógnita, y acá vamos a ir discutiendo con expertos de qué se trata todo esto. ¿Es bueno o es malo pagar patentes? ¿Qué pasa en el mundo? Lo vamos a ir viendo a lo largo de las distintas charlas. Yo no los quiero entretener más porque tenemos hoy un profesional de primerísimo nivel, que es el doctor Goldman, así que les agradezco la presencia, a los que están en sus casas también, y bueno, nos iremos viendo a lo largo de las distintas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Servino, muy amable. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Sergio Goldman, algunas consideraciones brevemente antes de mostrarle algo que considero sumamente importante desde lo institucional. Primero, bueno, el programa lo tienen todos en la página de internet. Va a haber una modificación la semana que viene. La clase del jueves va a pasar al martes 15, en consideración del paro nacional, ¿sí? Eso por un lado. Toda modificación que vayan surgiendo, lógicamente serán informados en tiempo y forma, ¿sí? Fundamentalmente, porque la idea es ya coordinar con los disertantes, es bastante complejo en la medida de que cada uno de ellos tiene actividades, están en actividad. Bueno, brevemente, el instituto. Bueno, a mí me toca conocerlo desde antes que yo esté, mi actividad, soy coordinador académico, mi especialidad, bueno, soy abogado, especialista en derecho sanitario y responsabilidad médica institucional. Eso lógicamente me llevó a contactarme desde el momento, más de uno de ustedes ya lo conozco, he interactuado profesionalmente desde el lugar que me tocaba ejercer mi actividad. Y realmente lo que destaco del instituto es, previamente a que me incorporara, es precisamente esta interacción con profesionales que están prácticamente en el día a día con lo que está sucediendo en el sector sanitario. Acá. Está acá. Gracias, Marcelo. Acá lo que he tratado de visualizar es cuál es la misión, lógicamente, de lo que es el instituto.
que es desarrollar, discutir e implementar planes de acción. Porque no solamente lo que se manifiesta es a través de los cursos, sino también el asesoramiento que tenemos con docentes que están dando directamente la clase desde el instituto y también aquellos alumnos que de pronto terminan el curso y necesitan algún asesoramiento de algo que se dio o algo que de pronto aparece. Bueno, el instituto está para eso, precisamente. Aquellas necesidades puntuales y lo hacemos de una manera realmente, decimos, no solamente sin costo, sino ese derecho que tiene el alumno de poder participar en la actividad y que todos los temas que se ven y se repasan en estos cursos, uno lo pueda ver dentro, in situ, de lo que está viendo en el día a día. La idea del instituto precisamente es esto, desarrollar, discutir, caso en inglés no discutir en el mal sentido, y lógicamente tratar de que los recursos que se utilizan dentro del sector sanitario sean de una manera sustentable o se desarrollen de manera sustentable y de una manera que genere y agregue valor a todos los sectores. Estos son los directores. Esta lista está actualizada, cualquiera de ellos tiene la posibilidad de participar de las actividades, si no están ellos, depende de sus agendas, ustedes también los pueden consultar. Hay algunos que de pronto no es que no sean accesibles, pero lo tenemos que ver quizás a lo mejor con un poquito mayor de tiempo. Si surge alguna inquietud, alguna interrogante que les interese, con todo gusto pueden contar con cada uno de ellos. Yo, por supuesto, voy a tratar de colaborar con cada uno de ustedes en la medida que vayan necesitando algún asesoramiento, o de hecho también lo que estamos haciendo en más de una oportunidad es, si hay algún lugar, algún recinto, un instituto, alguna empresa que necesita de algún asesoramiento puntual, vamos y participamos de los temas que pueden ser, hoy por ejemplo la Agencia de Evaluación de Tecnología es uno de los temas que está en el tapete y que evidentemente no todos están al tanto de cuál es la finalidad. El doctor Goldman hoy va a ampliar un poquito de una manera genérica, ¿sí? Bien, esto no lo voy a desarrollar, pero evidentemente dentro tenemos una misión, una visión, un objetivo estratégico que fundamentalmente se traslada a lo que vamos a ver ahora brevemente, que es cuáles son los objetivos. Pero fundamentalmente es precisamente esto, ¿no? Proponer, discutir temas acerca de qué es lo que está surgiendo dentro del ámbito sanitario, qué es esto de la fragmentación del sistema sanitario, qué está pasando con las prepagas, qué está pasando con la seguridad social dentro de lo que es el área sindical. Acá la cobertura es lógicamente obras sociales sindicales, nacionales, pero como bien decía el doctor Cerlino, tiene una apertura a todos, o sea, acá no hay temas vedados, en donde uno puede decir, mira, este tema no, acá es apertura total dentro de los rangos éticos y bioéticos que se puedan plantear. Por supuesto que el instituto tiene diferentes alianzas, no solamente partimos de lo que es lógicamente las obras sociales y sus correspondientes y sus respectivos directores médicos. El instituto interactúa con universidades, tenemos alianzas con, lógicamente tenemos docentes de la Universidad de Buenos Aires, también tenemos docentes de diferentes, San Andrés también, de Belgrano, o sea, diferentes universidades que, bueno, no las puse acá para no acaparar mucho tiempo. También estamos en contacto con medios de comunicación, ya sea escritos y todo lo que pueda aparecer en las plataformas. Nuestras actividades, de hecho, aparecen en las plataformas y toda la base de comunicación está a cargo de Marcelo Cerlino, quien se encuentra presente, al cual le agradecemos siempre la actividad y la rapidez y la calidad de sus actividades. Bueno, todos ellos es un conjunto. Ahora recientemente hemos hecho también un acuerdo con FEFIN, que vamos a trabajar en conjunto para que se editen los cursos de investigación. O sea, tenemos un amplio rango. Son muy segmentados, ¿sí? Por lo cual no es para atraer multitudes. Si quisiéramos hacerlo, se puede hacer, pero digamos que en esta etapa rompería lo que es
prácticamente el conocimiento que se necesita en las primeras etapas para generar formador de formadores, ¿no? Esa es un poco la idea. Por supuesto que los objetivos del curso es, bueno, brindar las herramientas, las características del mercado farmacéutico. El doctor Salino recién avanzaba sobre algunos aspectos que yo me acuerdo en su momento, lo veíamos en KM, los criterios de patentabilidad, qué es lo que está pasando con la 150. Bueno, todo eso se aclara en el momento, o sea, en el estatus en que está esa situación, con una proyección también a futuro, porque aquellos, yo trabajé muchos años, trabajé 41 años en Novartis, y cuando me preguntaban lo que era el sistema, tenía que explicar cómo era PAMI. Yo creo que hubo gerente general, con todo respeto, que estuvieron 3 años, se fueron y no entendían nada. Y yo creo que el gran desafío, yo digo que hay gente de quedarme acá, yo los admiro también, porque la mayoría de gente que está un tiempo y se va. Y comprender lo que es la complejidad del sistema sanitario argentino no es sencillo para aquellos que de pronto vienen con un mindset diferente a lo que puede llegar a ser en Europa, en Estados Unidos y en otros países. No digo que sea ni peor ni mejor, simplemente por eso la idea, el objetivo de este curso precisamente es aportar herramientas que les permitan a cada uno de ustedes, desde el sector donde están abordando su actividad, poder comprenderlo, ¿sí? Y por lo menos ver, bueno, me abre un poquito la cabeza para ver qué es lo que está pasando en otros sectores, porque de hecho, yo trabajando en el área de acceso y después en Public Affairs, yo tenía un dicho que decía, llego el viernes y con el mejor de los casos cumplí el 50% del objetivo. Jamás llegué a cumplir el 100% del objetivo un viernes ni a fin de año tampoco. O sea, era este famoso PowerPoint que soporta cualquier cosa, pero de hecho era precisamente porque si a uno no le gusta el sistema, como el clima de Ushuaia, esperen 5 minutos que cambia. ¿Sí? Bueno, la reseña del normativo, vamos a tener la presencia también del doctor Kochler y del doctor Maximiliano Derecho, que realmente les puedo asegurar que las presentaciones de ellos están realmente en el campo de batalla y les puedo asegurar de que si ellos no están al tanto del tema es porque hay otros que no lo van a entender. Y no lo digo desde un punto de soberbia, sino porque ellos están en el día a día, inclusive también son generadores de futuras normativas. Bueno, por supuesto, es redundante contribuir a la formación de cada uno de ustedes, aunque sea no desde la profundidad, sino de una manera genérica. ¿Sí? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando me hablaban del PMO que recién arrancaba, yo no sabía si era una marca de un vehículo o no entendía nada. Y tenía que trabajar en un lugar donde el programa médico obligatorio recién se iniciaba y tenía necesidad de saber lo que era, ¿no? Bueno, evidentemente el andar me dio un poco de tiempo como para evitar un poco limar algunas asperezas de esta falta de conocimiento. Bien. Esto ya también lo he mencionado. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Acá yo he puesto a grandes rasgos algunas actividades, por lo menos la de años anteriores, bueno, en su momento los talleres del sur, los cursos de farmacoeconomía, la edición del inicio de la jornada del año pasado, también estos mismos docentes, ustedes van a participar con ellos, hay otros, por ejemplo, que ya están en la función pública, el caso del doctor Petrungar. Bien lo digo, Sergio Petrungar, ¿no? Sí, Virgilio Petrungar. Virgilio, que acá ha venido siempre, bueno, pero cualquier necesidad de una información puntual lo consultamos. Bueno, también encuesta que cada uno tiene su corazón, ¿no? Después de haber trabajado tantos años en una empresa extranjera, multinacional. Bien. Historia clínica electrónica, bueno, esto también lo hemos visto porque transformación digital en salud es un tema que vamos a abordar durante este año. Hay varios temas. Bueno, y así sucesivamente, todos ustedes hemos tenido congresos, estos son todos los cursos que se han dado. Y arrancamos este año con el curso de farmacoeconomía, ¿sí? Ahora ustedes están siendo testigos del mismo y están participando, lo cual le damos la bienvenida y le agradecemos. Y vamos a partir del 22, la diplomatura de análisis y gestión de obras sociales y medicina prepaga. ¿Sí? Esto es
Esto no quise poner el resto de los cursos simplemente para focalizarme en estos que son los más recientes. Bueno, y como se viene desarrollando hace 2 o 3 años, bien digo, de esto van a tener información porque tienen la posibilidad, el instituto tiene una alianza estratégica con el consorcio catalán y también, lógicamente, con otras entidades de Barcelona, y eso motiva de que todos los años se realice un viaje donde van diferentes autoridades y miembros de otros sistemas de salud, dirigido, lógicamente, por el doctor Servino, el doctor Kochler, quienes oportunamente, aquellos que estén interesados, van a poder recibir la información correspondiente. Es muy interesante porque, bueno, muchos de los temas que se abordaron hoy por hoy están cayendo, diría, cae la ficha, como para que también se realicen acá en Argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias, respetando el horario, el tiempo. Ahora sí, darle la bienvenida y la palabra al doctor Sergio Bollmann. Yo trabajé con Sergio mucho tiempo, realmente. A mí me ha tocado trabajar, y no digo porque esté él, con gente que, lógicamente, la heterogeneidad del grupo hacía que uno agregara valor en su gestión. Yo siempre digo, de 1 a 10, que uno puede tener una inteligencia, hablo por mí, de 7. Lo que pasa es que la suma de las partes hace de que uno se sienta mucho más respaldado. Y en esa imagen, en esa figura, me pasó con el doctor Borno, que es un gran conocedor del tema que va a abordar hoy y hace la apertura precisamente del curso de farmacoeconomía, y en donde también les va a poder canalizar todas las dudas que tengan acerca de lo más básico de lo que es el curso. Sergio, por favor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Acá te doy el comando. Ahí está. Sí. Permiso. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Sergio Bollmann. Trabajo en la industria hace 20 años, siempre en el mismo lugar, pobre, ¿no? Pero bueno, tuve el privilegio siempre de desarrollar toda mi formación en la industria en Novartis. Soy cardiólogo, tengo antecedentes de haber trabajado en el área asistencial bastante tiempo, en el área pública y en el área privada. Y hoy tengo el privilegio de que me hayan invitado para compartir con ustedes esta presentación, tanto el doctor Servino como el doctor Víctor Rodríguez, pero muy generosos, sinceramente lo que dijeron. No se van a con esa ilusión porque se van a examinar en 2 minutos. Pero la idea es un poco compartir con ustedes algunas experiencias interesantes que fui viviendo en lo que es el área de farmacoeconomía. Principalmente tuve la suerte que con los años que viví en la farmacoeconomía pude ver el desarrollo de lo que era la evidencia en la vida real, la evidencia de los datos y esta famosa nueva herramienta de la Implementation Sciences que habrán escuchado ustedes hablar. O sea que estamos transitando toda una etapa estamos en una etapa de crisis, como yo digo, porque están apareciendo un montón de cosas nuevas en esto y que ya dejó de existir este tema de la famosa evidencia de los estudios pivotales como fuente de información única, y ahora nos encontramos con una historia totalmente diferente y que les diría que es más interesante que la de los estudios explorando la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, esto lleva a que exploremos otras áreas. Un poco esto es un poco el roadmap del día, pero lo que quería es un poco mostrarles todo lo que implicaría a lo mejor, ¿no?, en lo que es la farmacoeconomía. Y hoy la farmacoeconomía no solamente es la economía de la salud o la salud de la economía, una de las dos como se utilizan, sino que no estaría sola si no utilizo, por ejemplo, esto quiero... No absorbe ¿No? la pantalla. Bueno. Que no solamente es una cuestión de hacer un análisis económico o de la salud que queramos hacer, sino que también necesitamos mucha evidencia de la vida real, necesitamos conocer evidencia científica que sea calificada, o sea, todo nace, no cabe ninguna duda que toda esta historia nace si tenemos evidencia básica, obviamente mostrando eficacia, con el concepto propio de lo que significa hablar de eficacia,
¿no? Y que eso solamente se logra con los estudios pivotales, hoy para tener una evidencia de las drogas o en la tecnología que derramos. La ciencia de la implementación es un tema que no la podemos dejar de lado porque involucra un tema muy interesante que es el estudio de la inercia médica. Yo le digo así porque la inercia médica lo que hace es que los médicos nos acostumbremos siempre a tomar la misma conducta, pero nos cuesta cambiar. ¿Y qué hacemos para cambiar? ¿Cómo logramos cortar ese gap que hay entre lo que son las guías terapéuticas y la conducta del médico diaria? Entonces eso lleva a que haya una ciencia de la implementación con el único fin de poder actualizar la conducta médica en el día a día. Y el último punto, que a lo mejor a ustedes les va a parecer extraño que yo ponga, que es un análisis bioestadístico acorde a la pregunta que estamos haciendo. Y eso tiene, no quiero que lo piensen que lo digo de forma irónica, pero muchas de las publicaciones que nosotros estamos leyendo a veces no tienen el análisis bioestadístico que amerita o merece tener. Entonces nos llevamos un montón de sorpresas teniendo resultados que no quiero decir la palabra porque sería muy grosero de mi parte, pero que a veces son falacias, ¿no es cierto? Y ojo, lo digo para todo, lo digo desde una evaluación económica que se quiera hacer política, una evaluación de una conducta política, como puede ser una intervención o una tecnología nueva que esté apareciendo. Todo esto, todo este mundo que yo traté de muy sucintamente describir, va a tener una finalidad y que no sé por qué, pero me cayó justo con las nuevas noticias que estamos teniendo hoy, en donde se está por implementar en Argentina vamos a decir, un paso más en lo que es el acceso o la evaluación de las nuevas tecnologías. Y es justamente esta evaluación de la tecnología sanitaria, que hoy en día esta evaluación de la tecnología no se puede basar solamente en lo que es la evidencia de la eficacia y nada más. O sea, los estudios clínicos por sí solos no van a responder todas las preguntas que necesitamos tener para responder acerca de una tecnología. Vamos a necesitar de otros instrumentos que van a tener que ir a la par corriendo. Y ya les voy a mostrar de qué manera. Quise mostrarles esta diapositiva un poco. No vamos a profundizar mucho hoy en los temas. Quiero que solamente salpiquemos varias cosas, ¿no es cierto? Y que por lo menos vayamos a algunos conceptos un poco en general. Pero, por ejemplo, con el Real World Evidence hay dos conceptos que tenemos que saber. Una cosa es el Real World Data. O sea, una cosa es la confección de datos. Una cosa es la creación de datos. ¿A qué me refiero esto? A desarrollar registros y bases de datos. ¿De acuerdo? Con la pregunta que a ustedes se les antoje, pero por lo menos crear datos. Porque los datos se construyen, pero tienen finalidad cuando hay una pregunta detrás. Si yo me voy a plantear un día y me voy a parar en mi institución y digo, quiero tener datos, ¿de qué y para qué? Son las dos preguntas básicas que tenemos que tener en cuenta. Nunca, perdón que les diga, nunca se tiren a la pileta a construir una base si no tienen la pregunta adecuada bien hecha. ¿No es cierto? No pretendo que la pregunta sea un estudio, no pretendo que la pregunta sea un estudio, sino un criterio para la selección de la información. Esto es fundamental. Y otra cosa es el Real World Evidence. Que el Real World Evidence es el análisis que uno le somete o explota o estruje de esos datos que uno recolectó. Entonces, tengamos en cuenta estos dos conceptos porque son claramente fundamentales. Todos nos regocijamos con la evidencia y con los datos, pero el Real World nos está hablando del día a día, no nos está hablando de ningún concepto de eficacia. No nos habla de eso, nos habla de un concepto que es mucho más global, que es de la efectividad, y que sinceramente tiene más aplicabilidad en la vida diaria que la eficacia en sí de los productos o de las tecnologías. Y entonces un poco entender que una cosa es saber si funciona, y eso lo voy a ver con eficacia, el tema es, ¿funciona de verdad? Porque muchas cosas han demostrado ser eficaces, pero cuando uno las llevó al campo, encontró varias falencias. Ni que hablar con historias de productos que se han aprobado por eficacia y que han fracasado en el lanzamiento o en su exposición porque mataba gente más que antes. Y eso se vio, ¿no es cierto? Obtener aprobaciones regulatorias, sí, para los estudios
o para los estudios pivotales. Pero acá hay que ver cuál es su impacto. O sea, me van a decir que el Real World Evidence es como mucho más liviano. Sí, es mucho más liviano, pero es más abarcativo. Es mucho más amplio, es mucho más heterogéneo, es más desafiante, ¿no es cierto? Y encima, peor todavía, puedo determinar subgrupos de pacientes que por un estudio de eficacia no lo puedo lograr nunca, por el número de pacientes que puedo involucrar, ¿no? Otra cosa que es importante, no hay ciego, no hay ciego. La pregunta que ustedes me pueden decir, ¿comparado con qué? Porque esa es la duda que nos surge en el Real World Evidence. Y la verdad que en el Real World Evidence a mí no me interesa compararlo. Yo no busco la comparación, busco un poco más la respuesta y busco los grupos más susceptibles de ser tratados, ¿no es cierto? Yo soy de la idea de que los productos no son para todos. Todo lo contrario, vengo de la industria. Usted dice, alguien me escucha en este momento, me mata. Pero la verdad es así, los productos no son para toda la gente. Siempre va a haber un grupo de gente que se va a ver más beneficiado. Yo les digo sinceramente, si yo tuviera que decir realmente qué es lo que a mí me gustaría, y a mí me gustaría, por ejemplo, que el producto vaya al paciente más indicado, porque yo me quiero jugar a la mejor respuesta posible. Sinceramente, yo creo que no hay mejor cosa en este momento de decir, tengo al paciente, lo traté y respondió, que aquel paciente que se lo di y mejoró algo y estoy en la misma de antes, ¿no es cierto? Pero si logro a lo mejor encontrar el target necesario, me ayuda mucho más, ¿sí? Y acá, por ejemplo, empezamos a jugar con la validez, y la validez externa es obviamente superior. Los estudios pivotales siempre tienen una validez interna muy sofisticada, que es necesario, obviamente, guarda, que yo no estoy en contra de los estudios pivotales. Quiero decir, ¿dónde utilizo uno y otro? Claro, ¿dónde me paro yo para ver uno y otro? Y la validez interna, no me cabe ninguna duda, que un estudio randomizado y controlado va a tener una validez interna superior a cualquier cosa. Pero el Real World Evidence me va a hablar más de validez externa. Acá, si bien no me maten, difícil, la quise hacer más grande y no me salió. Les soy sincero. Les cuento, quise hacerlo más grande y no me salió. Pero acá un poco lo que van a resaltar cuando lo puedan leer bien de cerquita, es un poco las ventajas y las desventajas. O sea, no pensemos que un escenario es mejor que otro, es complementario. No destierren un escenario con otro. Es necesario tener uno con el otro. Yo no me voy a poder hacer nunca un Real World Evidence si no tengo eficacia previa. Vamos a ser claros, o sea, nadie se va a tirar a la pileta a querer explorar eso. Yo sé que es básico lo que estoy mencionando, pero entendamos de que es algo que suma. ¿Mm? Con respecto a la evidencia de Implementation Sciences, que es algo que a mí particularmente, yo siempre tomé mucho interés en esto, porque yo esto lo pude linkear con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Nosotros vamos a un mundo, les aclaro desde ahora, en donde todo lo que estamos viendo en investigación va a ser antiguo, va a ser arcaico dentro de pocos años, ¿no es cierto? Y donde muchos de los procesos y muchos de los estudios de investigación que hoy estamos viendo van a dejar de utilizarse hoy con la inteligencia artificial seguramente. Y la inteligencia artificial también nos está ayudando hoy a mejorar de qué manera puedo lograr mejor el acceso, pero no el acceso desde el punto de vista de la cobertura, sino de la llegada al médico para que sea aplicable lo más precozmente a la población. Pensemos eso como como un ensayo más comunitario. Pensemos más de qué manera a lo mejor podemos llegar a nuestro paciente lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Y obviamente con tecnologías que sean superadoras. Y fíjense un tema que no quiero dejar de nombrar, que como todo, como nueva implementación, no es solamente decir voy a la implementación y nada más. La tengo que analizar y la tengo que valorar y la tengo que diseñar previamente. O sea, tengo que saber muy bien qué es lo que quiero implementar, cómo lo voy a implementar, cuál es el objetivo y cuál es el destinatario. Y esto lleva a este cuadrito que les mostré acá, como desarrollar un plan, donde fíjense que encima hay puntos de resultados que tengo que tenerlos muy claros. Si yo quiero que una tecnología llegue, tengo que tener muy claro cuáles son lo que nosotros decimos
en inglés los famosos KPI, ¿no es cierto? Los famosos objetivos claros que tenemos que tener, los puntos de performance necesarios para decir a dónde estoy apuntando con la implementación. ¿Qué es lo que quiero hacer con la implementación? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de paciente? ¿Qué es lo que voy a buscar? Si yo quiero que una determinada tecnología aplique para una determinada cuestión de una patología, quiero buscar satisfacción del paciente, a lo mejor el problema es que el paciente le llegue la medicación, por ejemplo. O sea, no todo lo que pensamos a veces en Implementation Sciences es solamente la atención, pero el proceso a veces para que una medicación a veces llegue, la logística puede mejorarse, ¿no es cierto? Y a veces se utilizan herramientas de esta índole. Fíjense, ahí les dejé la cita de este paper, donde esto no se implementó en primary care, en la atención primaria de los pacientes. No estamos hablando de la NASA. Estamos hablando de, a lo mejor, de patologías sumamente muy frecuentes, muy masivas, ¿de acuerdo? Pero que tienen sus vericuetos para poder tratarlos. Ejemplo, si quieren algo heterogéneo, si les gustaría explorar, hipertensión. Ustedes en hipertensión se pueden hacer un show, sinceramente, en lo que pasa con los pacientes y la problemática de los pacientes, desde la consulta de una guardia hasta un paciente que termina siendo operado por X motivo o por una hipertensión secundaria. O sea, la gama que tienen ahí es divina, sinceramente, para poder ver. Y ya un poquito entrando un poco en la economía de la salud, ¿no es cierto? Nos encontramos con un tema de la salud bastante interesante. Todos ustedes están al tanto de lo que es el sistema, yo creo que todos conocen el sistema de salud, pero ¿cuáles son, a qué nos está sometiendo la salud dentro de lo que es nuestro ambiente de la economía? Principalmente a la simetría de la información, y este sí es un desafío hoy en día. ¿Quiénes de ustedes hacen actividad asistencial? Bien, me encantó. Para que sepan, esto es muy interesante. Hoy atender a un paciente es muy difícil para el médico. Es muy difícil. Hoy, cuando uno atiende a un paciente, es una discusión entre colegas. El paciente viene munido de información como nunca. Como nunca. El paciente se sienta en el consultorio y el médico y el paciente está challengeando, como yo digo, al médico. No es que uno decía antes y nos encontramos en una situación donde el médico es el que tiene la última palabra, le va a indicar al paciente que haga lo que necesita hacer, lo va a aconsejar, le va a dar médico. No, 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 no. Eso se acabó. Hoy en día el paciente cuando ya viene, ya creo que viene ya con varias materias de medicina aprobadas, se sienta y ahí empezamos a hablar, ¿no? Eso lo digo en broma, obviamente. Pero bueno, esta simetría de la información sigue existiendo porque obviamente hay una dominancia en la comunicación, pero hoy los pacientes vienen con mucha información a la consulta y es muy difícil por las fuentes que utilizan, ¿no es cierto? Desde un programa de televisión hasta el Google, porque el doctor Google funciona a las 24 horas del día, ¿no es cierto? Y encima cada vez hay más buscadores de esto. No sé, ¿alguno exploró alguna vez el Internet Dark? Los invito algún día, ¿no? Es ilegal, pero la verdad es espantoso, sinceramente, verlo. El tema también de los precios que a veces uno ve en la economía de la salud es sumamente inelástico, o sea, que los precios y las demandas, la oferta y la demanda es totalmente anárquica, ¿no es cierto? En salud, hablar de oferta y la demanda es imposible. Es un ámbito de la economía donde la demanda y la oferta es totalmente independiente, vamos a decir, de lo que es el análisis de precio. Por más que a lo mejor los precios aumenten, la demanda puede seguir siendo la misma, puede bajar un poco, pero en general después tiende a subir y mantenerse. Así que fíjense que hay bastante elasticidad. Hay una demanda derivada. Hay un médico que indica a un paciente que es un segundo, que es un tercero, al cual la decisión y la cobertura es de otro. O sea que un médico decide, el paciente es el que toma la conducta, pero hay uno que está indirectamente, que es una cobertura, que a lo mejor me está restringiendo o me está indicando qué es lo que puedo hacer. O sea, hay una demanda derivada importantísima y los incentivos, sinceramente, son bastante perversos en lo que es el sistema de salud.
como les dije antes, la demanda y la oferta es sumamente anárquica. La demanda, ustedes saben que en salud es infinita. Esto es un concepto que tenemos que tener. El paciente puede demandar lo que quiera y todos nosotros pedimos a lo mejor, porque ¿quién va a definir el tema de la salud? ¿Quién define si la salud es un bien o es un derecho? Es todo es un tema, no le quiero decir filosófico, pero es un tema que estaría bueno en algún momento definirlo. Si es un bien, tiene un precio. Si es un derecho, es algo que le corresponde a todos. Entonces, bueno, ¿dónde uno se planta? Nosotros vivimos en un país en donde nuestro sistema de salud es universal. Entonces, ¿dónde está el límite de esa demanda? Sí existen límites en la oferta, claramente, ¿no es cierto? La oferta nuestra y en todo el mundo la oferta en salud es finita. Quieras o no, es finita. Y claramente lo que uno observa en este marco, como les muestro, es claramente finita, donde los servicios siempre van en aumento, la gente cada vez más demanda, ni que hablar cuando hay nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías muestran o visibilizan un montón de patologías que anteriormente no estaban tan visibles, pero resulta que ahora sí están visibles por X motivo. Hay un envejecimiento poblacional enorme, hay una transición epidemiológica que se vive en forma muy dura, ¿no es cierto?, donde encima las tasas de natalidad tienden a la baja y se dice que de acá a 3, 4 años va a haber un impacto importante también en nuestro país, ¿no? No sé si va a ser el impacto tan importante del envejecimiento de nuestra población en Argentina, pero sí va a haber una repercusión interesante en las tasas de natalidad. Los desarrollos de nuevas tecnologías, podemos decir que por suerte uno dice, bueno, qué suerte que existen, pero a veces terminan siendo hasta un problema también para el mismo sistema, de qué manera las están abarcando, como lo dijeron tanto los doctores anteriormente. Hay mayor demanda, el acceso a la sanidad es restringido, ¿no es cierto? Y hay un tema per cápita sumamente crítico. Los recursos son limitados. Eso tenemos que pensarlo tal cual. Veamos por donde veamos el sistema, sabemos muy bien que hay un límite de todo esto. Y esto es un poco lo que, a colación de lo que les traigo, que en Inglaterra en el 2012 o 2011 aproximadamente en el Parlamento, cuando se charló acerca de los aportes, o mejor dicho, la oferta del sistema de salud, ustedes saben que Inglaterra tiene un sistema de salud que es sumamente sólido, que es prácticamente ejemplo para muchos países en el mundo, que es un sistema que funciona, que es crítico, ojo, que tiene sus falencias, no es un sistema perfecto, pero es un sistema que al menos uno lo puede decir que es transparente, ¿no es cierto? Y eso no es un tema menor, porque cuando yo hablo de transparencia es cuando uno realmente a nivel público, uno tiene acceso a los números, ¿no es cierto? Donde los servicios, por ejemplo, compiten por tener mejores tasas de rendimiento y compiten de verdad, y encima esa competencia les genera mayores incentivos, ¿no es cierto?, para bien. Entonces hay una competencia sumamente interesante para poder observarlo. Y encima también tiene la posibilidad de ver costos. Ahí los invito a todos a un poquito a reflexionar lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Pero hay un dato que claramente nos demostró, en donde claramente una de las cosas que se discutieron es que desgraciadamente el sistema no puede abarcar todo y no puede cubrir todo. El tema, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que puede cubrir y qué no? Bueno, eso se analizará y obviamente que existen entidades inglesas que se encargan justamente de mostrar eso y cada vez más. Pero este fue un dato, ¿y por qué lo cuento? Porque es un tema que se manifestó a nivel público, ¿no es cierto? Hay que salir a la calle y decir, está bien, estamos en esta situación, pero todo no se puede. Entonces, para un sistema como este fue claramente llamativo. Y este claramente yo creo que es como si fuera un leitmotiv que tiene el sistema de salud, ¿no es cierto? Claramente se maneja por un costo de oportunidad. Al tener una demanda infinita y un aporte limitado, obviamente que siempre va a ser un análisis de costo-oportunidad. Desgraciadamente es así. Aquello que yo esté gastando, si lo gasto para una cosa, sé que para otra no lo voy a poder cubrir. Hay algo que siempre va a quedar como al descubierto y que
Típicamente la frazada corta siempre fue el ejemplo para demostrarlo, pero este es el corazón de lo que uno tiene que entender si uno quiere empezar a analizar bien la economía de la salud, de qué manera y cómo enfocarla. Claramente la escasez y el costo de oportunidad es lo que los maneja y acá nos va a exigir dos conceptos fundamentales que tenemos que empezar a manejar en la economía de la salud, que es la eficiencia y la equidad. La equidad es una cuestión política y que muchos a lo mejor la pueden discutir, pero no es lo mismo que la igualdad. La equidad no significa igualdad. La equidad es tratar de mostrar los aportes en las poblaciones que realmente lo necesiten, pero no en forma generalizada, ¿no es cierto? Porque cuando uno pretende dar el mismo aporte a todo, hay un montón de desperdicio. Y resulta que ahora, por suerte, en los últimos años, todos los que hacen análisis de calidad, ustedes saben que hay mucho, hoy en día, la calidad dentro del sistema de salud se está evaluando mucho, y hay expertos hoy en día que trabajan en calidad de salud, claramente hacen un análisis interesante acerca de lo que es el desperdicio. El desperdicio es crucial en el análisis como fenómeno regenerativo del sistema, ¿no? Y la eficiencia claramente lo que me está hablando es en el buen gasto, me está hablando claramente en el buen aporte, en la utilización y sacarle el máximo jugo posible que le pueda dar a cada peso que yo estoy aportando en un sistema. Entonces, esto es importante conocerlo, pero hay que tener en cuenta todas estas pavadas que yo estoy hablando, por lo menos cuál es el contexto que le estamos dando. Y el contexto es este. No se fijen por los números porque está desactualizado. Pero este es nuestro sistema de salud. Se los presento. Fácil de entender, sencillo, conciso, ¿no es cierto? Simple. No tengo palabras, sinceramente, pero es muy difícil de ver, ¿no es cierto?, todos los sistemas y subsistemas que tenemos, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la salud pública, y la misma salud pública como a veces se divide entre lo público y la seguridad social, y todos los aportes que tenemos, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, etcétera, ¿de acuerdo? Que imagínense lo que significa esto para darle una lectura. ¿Qué lleva todo esto para pensar? Y lleva esto. Quieran o no, un sistema de esa naturaleza nos lleva a que nuestro sistema claramente sea, primero sea segmentado porque tenemos un área pública, un área semipública y privada. Eso, hasta ahí podemos ser hasta amigos del sistema. Pero cuando vemos esta parte de la fragmentación, cuando vemos esta parte de la fragmentación, ahí nos sentimos afectados porque no hay comunicación, no hay fluidez de lo que pasa en un sistema y otro. No se sabe la superposición y la duplicación y la triplicación a lo mejor de recursos que a lo mejor se están malgastando, hacen que sinceramente tengamos las consecuencias que tenemos en nuestro sistema, que es un sistema totalmente inequitativo. Como lo querramos ver, es lo que sucede. No es un problema de ahora, gente, no le echemos la culpa. Esto viene hace muchos años, desgraciadamente, y es muy complejo de poder solucionarlo también, porque cuando se tenga que arreglar esto, sinceramente, va a doler. Va a doler, sinceramente, porque no hay forma a veces de cómo ajustarlo. Pero esto es un poco la consecuencia muy grotesca de entender qué es lo que pasa en nuestro sistema. Nuestro sistema de salud estaba muy acostumbrado a utilizar parámetros bastante tradicionales, ¿no? Y si los países tienen un buen PBI, seguramente el gasto de salud es superior, por lo tanto la salud en nuestro país es fantástica. Bueno, cada vez es más errático ese concepto, a pesar de que obviamente hablamos de que aquellos países que tienen mayor PBI tienen mayor esperanza de vida o mayor expectativa de vida, llamémosla como quieran, pero resulta que no es solamente eso. No todo es una cuestión de plata. Y hace un año, ¿no? Yo sé que a partir de ahora yo voy a terminar siendo un delirante para ustedes, pero no importa. No lo comparto el delirio. Una de las cosas que empecé a observar, ¿no?, a través de un libro que leí sobre el concepto de la felicidad.
pero concepto de la felicidad desde el punto de vista económico. No vamos a entrar a discutir si somos felices, no, eso no. Pero el concepto de la felicidad, supuestamente, ¿no es cierto?, visto desde el punto de vista económico de lo que pasa en los países y la aplicación y las conductas que se toman, hace que tenga un impacto sumamente significativo en la esperanza de vida de los pacientes, de la población, perdón. No, por favor, no piense que ya sé que estoy loco, pero no importa, yo lo asumo, mi locura. Pero resulta que es interesante, lo leí a partir de un periodista, que es un periodista argentino, y el concepto en sí, a mí, la verdad, lo empecé a analizar, empecé a ver las muestras que mostraban, o sea, ensayos en países, en 8 países, que hay impresionantes los aportes, tal es así que hay, por ejemplo, países que los ministerios de acción social toman conductas realmente sobre las poblaciones cuando encuentran algún índice de disminución de la felicidad por una encuesta que hacen, por favor, y donde toman conductas en esa población mejorando la expectativa que esa gente tiene. Resulta, ejemplo, Londres, ¿no? Ya sé, estamos hablando de un país del primer mundo, entiendo, pero por lo menos para que entendamos, ahora les vamos a dar otros ejemplos, también les voy a contar. Por ejemplo, el Ministerio de Acción Social toma conductas en determinados barrios, ¿no es cierto?, porque han detectado focos de depresión. Y no solamente porque traten la depresión, sino porque de alguna manera trataban de que esa gente estuviera con otro perfil de felicidad. Pero cuando ellos enfocan la felicidad, lo enfocan del lado del propósito que la gente tenía para poder vivir. Entonces, parten de la idea de que cuando uno puede tratar de estimular el propósito de vida de la gente, pueden cambiarle su felicidad en pos de mejorar la expectativa de vida. Y tomaban medidas sobre esa población, ¿no es cierto? Otro ejemplo les voy a dar. En China, en Tailandia, en Tailandia, ¿no es cierto?, a los chicos de la primaria, ¿no?, les hacían hacer, por ejemplo, les daban clase a los de la primaria con gente que fracasaba. Les traían gente que fracasaba. Les hacían evitar, ¿no es cierto?, la frustración del fracaso. Entonces los traían, les enseñaban, por ejemplo, y les cambiaban la expectativa de la... Y los pibes, o sea, desde muy chico, trataban de cambiar su perfil en su desarrollo, en su expectativa, en su formación, quiero decir, ¿no? De tal manera de ser mucho más emprendedores, porque eran más creativos, ¿no? Todo esto que yo les estoy contando se fue analizando, se tiró en la inteligencia artificial, porque esto es de poco tiempo, y se vio claramente que tiene mayor impacto a veces que las situaciones económicas. Lo cual, yo creo que a futuro esto cada vez se va a empezar a analizar de otra manera, por suerte. Este famoso cuadro, que supuestamente yo sé que es viejo, pero que de alguna manera todavía sigue estando vigente para nosotros, nos demuestra claramente cuál es nuestro gasto y este cuadro por afuera la realidad. Entonces empezamos a entender de qué manera, fíjense, a pesar de que este gasto es bastante reducido, y si queremos aumentar la amplitud tenemos que ver a quién vamos a terminar asegurando, si a lo mejor la canasta de productos que ofrece el sistema de salud o de cobertura tiene que ser mayor, o bien si a lo mejor lo que hace el aporte de cada uno de los pacientes se puede reducir. O sea, quieras o no, cualquier conducta que uno intente modificar para arriba o para los costados hace que uno pueda mejorar el gasto. Pero el gasto no siempre va a ser por parte del sistema. Capaz que a lo mejor el gasto termina siendo más del paciente. Entonces, hay distintas aristas que tenemos que ver, pero depende para qué lado tironeemos, ¿no es cierto?, se verá quién es el que hace el aporte. En la farmacoeconomía, una de las cosas que tenemos que pensar es que comparamos permanentemente opciones terapéuticas, ¿no es cierto? Evaluamos su impacto sanitario, pero guarda, no es solamente ver cuál es su impacto en la población, es también conocer cuál es su efecto.
y su efecto se ve principalmente en pesos, en resultados clínicos, en calidad de vida, ¿no? Y en estos outcomes que tenemos acerca del efecto, hay que saber muy bien qué es lo que estamos definiendo como efecto para saber qué es lo que estamos buscando. Ojo, no es lo mismo la plata, ¿no es cierto?, que querramos ahorrar, si es que vamos a ahorrar, y no es lo mismo en calidad de vida. Y otra cosa que es importante a tener en cuenta en el tema de plata es que la farmacoeconomía no está para hacer costo-minimización de las cosas, de lo que se aporte. Yo no vine acá a ahorrar guita, al contrario, vine a molestar a la gente, vine a gastar más. Ahora, el tema es cómo se gasta, ¿no es cierto? Y ese es el análisis que uno tiene que hacer. Es totalmente, hoy en día, es muy difícil pensar que el sistema va a un ahorro de dinero. Si hoy, por ejemplo, una medida que se tome, se piensa como para ver cómo podemos reducir el gasto, olvídense porque va a ser imposible. Es imposible, porque así como borramos un gasto como para que a lo mejor el ámbito hospitalario, a lo mejor se reduzca en el costo real que pueda tener, se termina gastando en tecnología. Entonces, olvidémonos de eso. Entonces, esto es un tema clave. La perspectiva del análisis, ¿qué significa? ¿De dónde yo me paro para hacer los análisis? ¿Yo me paro como un prestador, me paro como un médico o me paro como un paciente? Y ahí es donde empiezan a jugar ¿qué? Los costos. Porque los costos no son los mismos de lo que pagan cada uno de los tres jugadores que estamos hablando. ¿Sí? Y otra cosa es el horizonte temporal. En farmacoeconomía no se puede hablar en forma inmediata cuánto voy a gastar. Hay una temporalidad que supuestamente hay que darle lujo a que sea amplia, generosa, y haciendo los análisis con tasas de descuento adecuadas para que involucren la mayor cantidad de años posible. Pero tengamos en cuenta que si la salud la vemos como un impacto en el corto plazo, lo único que vamos a aprender es solamente querer gastar menos, pero nada más. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué precio se termina pagando algo menos? Un tema que es muy importante es que cuando pensamos en herramientas de farmacoeconomía, nos permite de alguna manera tomar conductas correctas, o al menos un poquito más correctas, ¿sí? Y dándole claramente un curso eficiente a los recursos que utilizamos. Tenemos que pensarlo de esa manera, es clave. Es muy importante en nuestro ámbito. Yo sé que nosotros vemos un grave problema en nuestro país para poder hacer farmacoeconomía, principalmente porque a veces no sabemos bien, a veces de qué costos a veces uno se tiene que agarrar como para poder hacer un cálculo. Es muy difícil, ¿no? Algunos de ustedes, no sé si lo pensaron, yo no sé qué es lo que ustedes hacen en el día a día, pero ¿alguien me puede decir cuánto cuesta una cama en un hospital? ¿Cuánto cuesta una enfermera en clínica médica? Igual, aunque sepas en un lugar, no tenés por qué saber cuánto cuesta en otro, porque ya vimos. No, bueno, pero si vos me... Muchas respuestas. Pero te voy a decir la verdad, si vos me decís de uno, yo me conformo. Te soy sincero. Si yo pueda tener referencia, cuánto cuesta una cama en cirugía, cuánto cuesta una cama en clínica, cuánto cuesta una cama en ortopedia, por ejemplo, realmente sería interesante. ¿Cuánto es el importe, por ejemplo, cuánto es el costo de una enfermera profesional en un servicio de clínica? ¿Es el mismo que tiene en cirugía? ¿Es lo mismo que en terapia intensiva? Es difícil, ¿no? Entonces, y lo digo en un hospital, ¿por qué lo digo en un hospital? Porque los análisis de farmacoeconomía tienen que ser públicos. O sea, tenemos que basar desde una perspectiva social. ¿Está claro esto? Entonces, yo tengo que saber realmente de qué manera. Y es muy difícil contabilizarlo. Me empiezan a mostrar, por ejemplo, costos de hace 20 años atrás. ¿Y cuánto porcentaje de inflación le tengo que aumentar a todo eso que vimos durante todos esos años? Imposible, imposible. Entonces, ya después de martirizarlos tanto con esto, fíjense que la toma de decisión, o sea, los que participan en la toma de decisión realmente en lo que es el salud, es impresionante. Una, desde un sistema de salud fragmentado, que ya les mostré lo que era. Los costos, que prácticamente muchos no hay. Hay una industria de cadena de distribución que es
altamente burocrática, difícil. Hay regulaciones, hay necesidades de los pacientes. Y hay un tema de carga de enfermedad también que se los dije antes con la transferencia epidemiológica. Hoy en día las enfermedades crónicas cada vez son más caras. Pero es lógico. Uno dice, bueno, pero los pacientes viven más. Sí, está bien, viven más, pero el paciente mayor consume más también. El tema es quién lo paga después. ¿No? Y este concepto nos tenemos que empezar a fijar y cada vez verlo mucho más, ¿no es cierto? Que la eficacia no es lo mismo que la efectividad, ya un poquito lo adelantamos, es claramente distinto. La eficacia está mirada desde en situaciones prácticamente ideales, ¿no? Como un estudio pivotal, claramente, donde se hace un ensayo claramente que demuestra, para demostrar claramente lo que es la eficacia, y la efectividad es un tema mucho más global, y lo que nosotros vamos a estar midiendo permanentemente en economía es efectividad, claramente. Como nombramos recién, el tema de la efectividad uno lo puede ver de distintas maneras, ¿no? La efectividad la podemos ver desde la enfermedad o del instrumento que utilicemos para medir, que puede ser un tratamiento. Ahora, cuando vemos desde la enfermedad la efectividad, tenemos que pensar en usos de recursos de una enfermedad, tenemos que ver en complicaciones que tenga la enfermedad, y cuando emitimos un tratamiento, ¿no? En este caso lo que hacemos es conocer cuánto del tratamiento que estoy utilizando me está modificando el curso de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Y un tema que a nadie le gusta, pero que es una necesidad de saber, son los eventos adversos de cualquier tecnología que uno utilice. Y hasta puede ser también el cálculo de cuántos son los pacientes que no se tratan con esto. Entonces, no solamente estamos calculando la intervención, sino la no intervención que a veces puede llegar a aparecer, y ver cuánto de todo esto estamos reduciendo complicaciones de la enfermedad. O sea, es un cálculo que nosotros lo hacemos en forma intuitiva cuando hacemos un análisis directo. Ojo, no es que estoy yo descubriendo la pólvora, pero es un poco para que tengamos en cuenta cuando tengamos que describirlo principalmente. Antes de hacer un corte, quiero terminar con esto. Cuando hablamos de impacto clínico, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se analizan en un estudio pivotal. La mortalidad se utiliza en el estudio pivotal, la internación, la tasa de complicaciones, etc. Pero cuando hacemos impacto clínico, acá, en el caso de la efectividad, lo que yo voy a estar viendo es en internaciones que voy a tener los pacientes y cuántos de estos evito internar. Hay un análisis muy interesante que les quería comentar, que hoy en día se hace mucho en internaciones. Ustedes saben que a veces, no sé si se dieron cuenta, que hay patologías en donde se internan los pacientes en la guardia 24 horas y se evita el paciente tenerlo en una terapia intensiva o en una sala tratando de no ocupar una cama. La pregunta del millón es, ¿ese paciente está internado o no está internado? ¿Cómo lo contabilizan ustedes? ¿Lo contabilizan como un paciente internado o lo contabilizan como un paciente visto de una guardia? Ejemplo. ¿Saben lo que es insuficiencia cardíaca? Los pacientes con insuficiencia cardíaca lo que tienen es, vamos a decir, fatiga, tienen líquido por demás, y resulta que vienen a la guardia, y yo como cardiólogo tiene el privilegio de que yo los pueda atender, no sé si es bueno, pero resulta que yo al paciente lo veo, lo atiendo, veo que el paciente está con fatiga, le saco una placa, me encuentro que tiene líquido. Yo dije, no, le doy una ampolla de un diurético, veo cómo responde, y si el paciente mejora, lo tengo acá, observación, 8 horas, 10 horas, 12 horas, y después lo mando a casa sin la necesidad que se tenga que internar en la unidad coronaria, por ejemplo. Casos extremos, sí, pero estamos hablando de un paciente común. La pregunta es, ¿está internado o no está internado? Pregunto. ¿Cómo? Parecería que no. Pareciera que no. Bien. ¿Vos crees que no? ¿Vos? Dale. ¿Vos? Ení. Quení. Ahí quieren quedar bien con todo, no importa. No, porque igual estás usando recursos hospitalarios, Está igual bien. estás ocupando un lugar, igual No, eso no lo discutimos. Eso está perfecto lo que está diciendo. Perfecto. ¿Está internado o no? Bueno,
Resulta que hay un médico en Francia que en los estudios de diseños de estas patologías hizo el análisis al revés. Yo no quiero saber cuántas veces se interna el paciente, yo quiero saber cuántos días está fuera del hospital. ¿No es cierto? Y resulta que al hacer ese análisis, la respuesta terapéutica que tuvo fue ampliamente superadora versus los días porque había una subestimación del valor real de los pacientes internados. Entonces la cuenta la hacía al revés. Y a mí me pareció fantástico verlo, porque cuando vos veías a los pacientes que estaban afuera, podías contabilizar mejor el estado del paciente. ¿No es cierto? Eso llevó a no quiero decir una revolución, pero de alguna manera a una visión diferente, ¿no es cierto?, de la internación de esta gente, ¿no? Y ha hecho que por lo menos la gente haga la cuenta ahora al revés. De los 360 días que tiene un paciente con esta patología, bueno, resulta que 320 días estos pacientes están en la casa, 40 días está internado. Entonces lo que se trata de ver es cuántos pacientes más están en la casa, ¿no es cierto? Estupideces de estas tenemos mucho, pero un poco para que nos demos cuenta. ¿Paramos 5 minutos? Ya nos falta poquito, igual para terminar. Pero paramos, tomamos un café rápido, 5 y terminamos. Un poco para ir cerrando esta definición que habíamos venido trabajando acerca de eficacia, efectividad y eficiencia. Fíjense que cada uno de estos conceptos responde a distintos tipos de preguntas, donde si puede funcionar, funciona, y si la eficiencia se compensa económicamente. Cuando hablamos de compensación económica, no estamos hablando de si esto me sale más barato. El tema es cuánto es la menor daño que estoy utilizando por el hecho de usar una nueva tecnología que no me impacte en el resto de lo que estoy haciendo. Yo sé muy bien que si utilizo la nueva tecnología, de alguna manera me va a impactar en el resto, o cuánto se me incrementa el gasto por el hecho de utilizar una nueva tecnología si queremos evaluarlo como tal. Y lo otro que tenemos que saber muy bien es qué tipo de evaluación voy a terminar haciendo, ¿no es cierto? Obviamente que en la eficacia voy a usar un ensayo clínico, obviamente que para una efectividad voy a usar un ensayo más de tipo más pragmático, más del día a día, más de práctica clínica, del día a día que estoy haciendo. Y obviamente la eficiencia la voy a analizar a través de la evaluación económica, porque la eficiencia como concepto en sí mismo es una evaluación económica como tal. Esto es para que conozcamos un poquito dos épocas distintas de cómo se veía la información y los datos. Fíjense que la curva gris lo que hacía es cómo era antes la evidencia que teníamos. Lo único que teníamos era una época muy importante de analizar las distintas fases de la investigación, desde fase 1 hasta fase 4, y esa era la información capital que teníamos en el análisis. Y hoy en día, fíjense, mientras se corren esos estudios, fíjense todo lo que se analiza, ¿no?, en la evidencia real. Hoy, mientras estoy corriendo una patología determinada, ya estoy analizando cuáles son las necesidades insatisfechas, dónde están los pacientes, cuántos son, cuánto le impacta a la población, cuáles son las necesidades que los pacientes tienen y que reclaman de alguna manera, dónde está la problemática del tratamiento. Hay un montón de características, ¿no?, de esta misma enfermedad, mientras yo estoy estudiando una determinada intervención en una patología determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, mientras estoy haciendo este análisis de investigación, claramente cumpliendo con las fases necesarias para determinar la eficacia de un producto, ya estoy definiendo cuáles pueden ser las poblaciones target, a lo mejor a las que yo voy a terminar tratando, y eso está claramente bien visto desde el momento que yo implemento una nueva tecnología en la población. Puedo ir viendo a lo mejor algunos puntos, o mejor dicho, algunos outcomes que son de largo plazo y que en un estudio clínico no los voy a poder evaluar nunca. Por ejemplo, fíjense un tema claramente que pasa en la nefrología. En la nefrología podemos evaluar algunos puntos que se llaman puntos subrogantes. Por ejemplo, la proteinuria. La proteinuria es un claro punto subrogante. ¿Qué significa? Un punto bioquímico que me va a traducir en ver a futuro
¿Cuántos son los pacientes que van a hacer insuficiencia renal en los próximos 15 o 20 años? Por ejemplo, si yo trato la proteinuria y la trato de descender, ¿cuánto es el impacto de pacientes con insuficiencia renal que a futuro puedo tratar de reducir? Ese es un punto subrogante. El LDL del colesterol. Todos nosotros lo medimos. ¿De qué habla el LDL? Claramente los eventos a 10 años a nivel cardiovascular. Bueno, esos se llaman puntos subrogantes. ¿Por qué? Porque para que yo quiera poner, ojalá pudiera hacer un estudio que me demuestre los puntos duros de las enfermedades. Lo que pasa es que no tengo la plata de un estudio a 10 años. Pónganse a pensar cuánto se hace un estudio de 10 años. Salvo registros que utilicen grandes instituciones y que los hagan correr toda la vida. Un estudio como el Framingham, que habrán escuchado ustedes hablar acerca del estudio de factores de riesgo cardiovasculares, ya no existe más que hagan un estudio así. Pero por eso determinaron cuáles eran los factores de riesgo coronario. Yo ya creo que eso, y todavía sigue corriendo el Framingham, ojo, que todavía se sigue analizando toda esa población. Entonces esto me ha llevado a que, fíjense, todo lo que hoy uno va analizando en forma paralela. Un dato que es fundamental. Hace un tiempo atrás se hablaban de lo que eran los estudios cabalgados. Utilizaban un estudio clínico, ¿no? Un estudio pivotal. Sobre ese estudio le poníamos los costos, entonces hacíamos un análisis económico. Olvídense de eso. Eso no se hace más y no sirve para nada por el simple hecho que uno no puede hacer un análisis económico de una situación ideal como es un estudio clínico. ¿De acuerdo? Entonces, antes se utilizaban porque a lo mejor no había herramientas adecuadas o lo que uno hacía era cabalgar esos. Por eso le dicen estudios cabalgados, porque sobre el mismo estudio clínico que ya se hace, yo le coloco los costos que de lo que consume el paciente, la institución, la intervención, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, tal es el resultado que me puede dar de costo-efectividad o lo que esté midiendo. Olvídense, eso no existe. Y el segundo concepto que quiero trasladar, que me hicieron acordar ustedes mientras estábamos hablando, es los estudios no son transpolables. ¿No es cierto? Si uno hace un estudio económico, es un estudio local. ¿De acuerdo? Podemos a lo mejor traer estudios de otros países que son parecidos a los nuestros, entonces podemos hacer algún tipo de adaptación. Se pueden hacer. Lo que se adaptan son los modelos, pero no los estudios. ¿No es cierto? Los modelos económicos sí se pueden adaptar. Lo que no se puede adaptar es el estudio en sí mismo, ¿no es cierto?, trasladado a cada país. ¿Está claro esto? Entonces, ¿vale la pena intervenir con dinero en una nueva opción terapéutica o diagnóstica o una, qué sé yo, una medida económica o puede ser hasta una política en salud? Uno puede medir un montón de cosas en tecnología. Podemos medir a lo mejor una campaña de vacunación, podemos medir, por ejemplo, pongámosle, tenemos COVID y queremos saber cuánto le cuesta al país vacunar. Bueno, uno puede hacer un análisis de esa naturaleza y ver qué resultados tiene. Difícil ahí porque no conocíamos el outcome. No sabíamos cómo lo podían responder los pacientes. ¿Y cómo lo puedo decidir esto? Bueno, lo podemos decidir bajo lo que es una definición clave que tenemos que tener de lo que es una tecnología. Empezamos definiendo un poco de qué es una tecnología sanitaria. Me imagino que ya van viendo dónde vamos a ir a parar con todo esto. Pero las tecnologías sanitarias lo que son pueden ser un conjunto de medicamentos, dispositivos, procedimientos médicos, quirúrgicos, atención, políticas, etcétera, ¿de acuerdo? Que van a generar un soporte dentro del sistema de salud. Esto es un poco lo que es lo que es la definición de tecnología. La tecnología no es solamente una cuestión mecánica, puede ser cualquier medida que se utilice dentro del sistema. Y puede ser un medicamento, sí, pero puede ser a lo mejor un dispositivo, puede ser millones de cosas. Y la entidad INATA, que INATA ustedes saben que es una entidad internacional que habla sobre las agencias de evaluación tecnológicas, que habla de cualquier tipo de intervención directamente, o sea, la hace más fácil, pero lo que sí pone el foco en decir que está dirigido a prevenir, a diagnosticar o a tratar de distintas enfermedades o
de alguna manera, rehabilitación o atención a largo plazo. O sea, no solamente tratarlo, sino de alguna manera de acompañarlo o de ver cualquier medida que me favorezca o me genere la atención de ese paciente a largo plazo también. Esto es discutible, desaclaro, antes que me empiecen a machetear y a decir no es así, porque la definición de una innovación depende cómo la querramos ver, ¿no es cierto? Acá hay gente de entidades de cámara, no quiero ponerme a discutir de esto, no quiero hablar de patentes, no quiero hablar de nada, pero yo solamente les voy a dar solamente una definición para no pelearnos, ¿no? Acerca de lo que es la innovación desde una agencia de evaluación. ¿De acuerdo? O sea, no quiero que se vayan de acá diciendo este es un tarado, puede ser, lo pueden decir igual, pero quiero ser honestos en la definición en sí, porque es discutible. Un producto de medicina que prevé a partir de un cambio algo novedoso, vas a saber qué es novedoso como definición, ¿no? Con un potencial de habilidad para generar un tratamiento que previamente no estaba disponible. O sea, algo que no estaba previamente. Y ahí empezamos a pelearnos de otra manera. Que mejore clínicamente significativa la salud, sí. Y que tenga un balance riesgo-beneficio favorable, sí. Y acá el tema, con un costo aceptable. ¿Qué es costo aceptable? ¿Cierto? Bueno, a ver, hablando en serio, esto es un poco, vamos a decir, es una definición muy idealista, ¿no es cierto? Pero que en general lo aplican las agencias de evaluación, como vamos a decir, como si fuera una especie de mandato, ¿no es cierto? Que es lo que la gente trata de interpretar, y que seguramente cada país o cada agencia le van a dar su matiz propio, ¿no es cierto? Hasta dónde van a considerar un producto novedoso, hasta dónde va a considerar un producto que no estaba disponible, ¿no es cierto? Pregunto, un producto aprobado y con nueva indicación, ¿cómo entra? ¿Entra el producto aprobado, entonces ya entró el producto, ya entran todas las indicaciones que haga de ese producto? No sé, porque son ámbitos distintos, cuando tenemos indicaciones diferentes. Entonces ahí no sé de qué manera se va a interpretar esto. Por eso lo dejo como, tomémoslo como algo ideal en cuanto a su concepto, ¿no es cierto? Tampoco tenemos que analizar muy bien, aquí estamos hablando de un costo aceptable, ¿de acuerdo? Por eso digo, esto debe ser ajustable para cada una de las agencias que se vaya utilizando. Pero les quería dejar por lo menos algo que nos vayamos un poco más altruistas, ¿no es cierto? Es decir, aportamos algo a la comunidad aprendiendo un poco de esto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que es la innovación en sí. Y cuando hablamos de tecnología, lo que yo quería claramente comentarles es esto, ¿qué es la tecnología? Y la tecnología puede ser un medicamento, un procedimiento terapéutico, un sistema de organización. Yo puedo aplicar un sistema de organización dentro de una institución y ver a lo mejor cuánto es el aporte o cuánto es el ahorro que a veces aparece en la población de pacientes que estoy tratando. Ustedes saben que los sistemas organizados, por ejemplo, no en vano se crearon los planes de salud en los hospitales comunitarios. Eso lo saben, lo deben haber escuchado. El hecho de, por ejemplo, que aparezca en el hospital comunitario, aquello como el británico, el alemán, el italiano, hicieron sus propios planes de salud, ¿no es cierto? Y que lo hicieron justamente, más allá de encontrar un negocio, a lo mejor que pueda hacer en salud, en incorporar población y poder atenderla y tenerla cautiva en su institución, también debe brindar a lo mejor otra calidad de atención también. Dispositivos, temas de aporte, etcétera. Todo esto son tecnologías. Todo esto puede ser evaluado por una agencia. De cualquier manera, en cada país define, ¿no es cierto?, cuál es su priorización y sus tecnologías a analizar. ¿De acuerdo? Una evaluación, ¿cómo es una evaluación? ¿Ustedes conocen cómo es una evaluación tecnológica? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Lo escucharon alguna vez? La evaluación tecnológica es una evaluación sumamente de investigación, pero es de investigación, vamos a decir, de información, de datos. Pero que acá no solamente yo voy a analizar información que ya tengo de los datos pivotales de las drogas y de su eficacia, sino que también yo le voy a exigir al dueño de esta tecnología de información adicional que yo necesito.
O a lo mejor yo me voy a nutrir, puedo hacer mi propio análisis, de decir, mirá, la verdad que basado en mi análisis propio de otras poblaciones estudiadas, etcétera, estos son los resultados, ¿no? Y lo que voy a terminar de definir, ¿no es cierto? Y ahora les voy a mostrar en una escala dónde entra una agencia de evaluación, voy a terminar de definir cuánto es lo que yo voy a estar cubriendo o cuál va a ser mi reembolso a la hora de utilizar esta tecnología dentro de mi sistema de salud. Es complejo, pero de alguna manera saber si realmente mi sistema, basado en la información que yo tengo y el costo del medicamento y a lo que aporta a la población, cuánto es lo que yo voy a poder terminar cubriendo de todo esto. Esto es un poco lo que quería compartir, que me parece que es importante de entender que yo tengo una tecnología y cuando tengo una tecnología la evalúe y voy a ir a una agencia regulatoria. ¿Cuál es nuestra agencia regulatoria? La ANMAT, ¿no es cierto? ¿Eh? Por ahora. Por ahora. Y en esta agencia lo que voy a lograr es esto, es la autorización para poder comercializar un producto. Hasta el momento, el producto se aprueba, el producto tiene una indicación, el producto sale a la calle y se comercializa. No estamos hablando qué participación tiene el sistema de salud. No, está en la farmacia y punto. Segundo, aparece una agencia de evaluación. ¿Qué me va a contestar la agencia de evaluación? Y me va a contestar esto. Me va a dar recomendaciones acerca de su cobertura. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando si el sistema lo va a cubrir totalmente, parcialmente, no, estamos hablando, me va a dar de la cobertura y encima me va a poder decir si hay determinados subgrupos en donde la remuneración o la cobertura es del 100% y en otros que sea del 20%. Por ejemplo, ejemplo más típico si quieren leer, NICE. El NICE, por ejemplo, define, ¿no es cierto?, cuánto es lo que le voy a cubrir a determinadas poblaciones. Para esta patología y para esta población de pacientes yo te cubro el 100%, pero para este paciente si se lo querés dar, te cubro un 20%, nada más. Y eso lo puede hacer un análisis hecho en la agencia de evaluación. Tiene que haber una autoridad decisora, o sea, alguien tiene que regularlo, alguien tiene que definir la cobertura de todo esto. Ejemplo, el Ministerio de Salud. Por ejemplo, alguien tiene que ponerle para acá la cortina y decir, esto se hace así, ¿no? Y obviamente todos nosotros somos efectores del sistema. Y en otros países, ¿no es cierto?, existen también regulaciones de precios. Por ejemplo, en España es muy común que antes del lanzamiento el producto se aprueba, el producto de la agencia, todo lo demás, se negocia el precio y después se produce el lanzamiento. Por ejemplo, o sea, de alguna manera se acuerda de qué manera y a qué precio se va a lanzar. Por eso las evaluaciones tecnológicas lo que tienen de interesante es que hay un puente que se cruza, que desde la evidencia científica pasamos a la toma de decisiones. Y eso es lo interesante que tiene una agencia de evaluación. Estamos hablando de un mundo ideal hasta ahora, ¿eh? No les estoy comentando Argentina, por favor, porque ni sé cómo va a pasar acá. Pero lo que sí podemos decir es que lo que pretende la evaluación tecnológica es definir una toma de decisión en estos pacientes. ¿Debemos realizar evaluaciones tecnológicas? Sí, porque cuando uno se encuentra con presupuestos como los que tenemos nosotros, ya lo dijimos 23 veces hoy charlando, pero sabemos muy bien que tenemos un impacto en los costos muy importante, nuestros presupuestos son finitos, no hay una correlación entre el gasto y los resultados, hay, por ejemplo, información, vamos a decir, insuficiente todavía en la toma de decisión. No siempre las nuevas tecnologías son ventajosas, no siempre pasa eso, ¿no es cierto? Y existe variabilidad en la práctica clínica y eso también tiene su impacto. Entonces, de alguna manera es como darle un marco o un ordenamiento en el uso de las nuevas tecnologías también. No es algo que para mí, desde mi punto de vista, se pueda hacer en forma inmediata, porque también esto exige también formación y educación para todos. Pero esto sucede. Estas son algunas agencias, o mejor dicho, algunas instituciones de primer nivel que realizan evaluación tecnológica, ¿no es cierto? Hoy en día y hace bastante tiempo hacen evaluación de tecnología, ¿no es cierto? Pero hacen evaluación de tecnología propia
o que a lo mejor se lo brinda a determinadas instituciones, o lo venden como un servicio, ¿de acuerdo? Y que tiene gente muy prestigiosa detrás haciendo este tipo de análisis, lo cual para mí, desde mi punto de vista, es lo más importante, porque me parece que le da la verisimilitud a lo que uno realmente está leyendo y uno está tratando de definir. El Mercosur es una entidad que ha nucleado bastante a los pacientes, ha tratado de llevar a todos los pacientes, mejor dicho, a los países a que esto se vaya creando. Se han firmado acuerdos entre los distintos países como para poder hacerlo. Anvisa, por ejemplo, en Brasil, es una entidad regulatoria sumamente robusta, que si bien fue creada posterior del ANMAT, hoy en día Anvisa prácticamente lidera en lo que es en Latinoamérica como entidad regulatoria, ¿sí? Claramente existen en Brasil, en Colombia, en México, cada vez están más difundidas, ni que hablar cuando uno habla de instituciones, porque muchas veces las mismas instituciones de cobertura, por ejemplo, hacen su propia evaluación tecnológica también, ¿no es cierto?, con gente idónea, o capaz que la compran, en el sentido de solicitársela a determinados grupos de expertos, ¿no? Y basado en los datos que ellos tienen y que lo comparten de forma muy confidencial, hacen su propio análisis, ¿de acuerdo? Y creo que todavía, y esto creo que va a dar para un aprendizaje sumamente extenso en los próximos años también con todo esto. Esto tuvo una ola muy importante, Víctor, ¿cuánto fue? 2017, ¿no Sí. es cierto? En su momento, 16. 16, 17, hubo una ola muy importante que ya se venía, que no venía, que ya estaba Fue en 2016. 2016. Después 2018 se volvió a tratar, 2017 se volvió a Y me tratar. acuerdo que también fue la época en que acá en Argentina, por ejemplo, se creó también la carrera de evaluación tecnológica a través de la UBA, ¿no es cierto? Quien haya, no sé si alguno de ustedes ha podido hacerla, pero interesante, sinceramente. Y más cosas a nivel de gente que había que lo estaban dictando también en la UBA, que era bastante prestigioso. Así que eso es un tema que para mí va a ser un continuo aprendizaje en los próximos años. ¿Y qué nos queda a nosotros como desafío? Yo creo que va a ser bastantes cosas, porque tenemos que definir dentro de una agencia cuál va a ser el rol del Estado, cuál va a ser, si deberían, como estaban discutiendo anteriormente, si esto debería ser autárquico o no. Creemos que sí. El tema si es vinculante o no es vinculante, o sea, todo esto que todavía, cuál va a ser también el rol de la industria, cuánto vamos a poder participar en cada uno de estos análisis. Hay entidades que hacen evaluación tecnológica y prácticamente al sponsor uno tiene que estar a la espera si me llaman o no me llaman y no puede haber una participación. Es difícil, es un tema muy complejo todavía por los participantes que realmente deberían estar jugando o los jugadores que deberían estar en la cancha como para poder definir una evaluación. Y se debe considerar si la evaluación es una barrera o no al acceso, habría que verlo, pero es un tema que a lo mejor hay que ir analizándolo con el correr del tiempo cuando se definan un poco los próximos jugadores que va a haber. Esto es un poco lo que nos tenemos que llevar realmente, en tener en claro a veces algunos conceptos. Yo se los dije de entrada, creo que los expolié a todos cuando los dije, pero este concepto de la igualdad y la equidad claramente para mí es el que más adhiero sinceramente, y es el que me gustaría que algún día nuestro sistema lo pueda lograr. A lo mejor puede ser una cosa muy utópica, pero sí lo pueda hacer, y tener en concepto de que a veces la igualdad no es la solución en estos casos, en el aporte a lo mejor que le podríamos dar a nuestra gente. ¿Preguntas? Las que quieran. Un poco para resumir y para que nos quedamos en claro, hoy hicimos una especie de refresh en general de todos estos temas. Muchos de estos temas que vieron ustedes acá los van dividiendo sucesivamente las distintas clases, ¿no es cierto? Porque esto no es para pensar farmacoeconomía propiamente dicha. Creo que la próxima vez conmigo van a ver algunos instrumentos que se utilizan para hacer los análisis un poquito con más profundidad. Cuando hablamos de cada uno de los modelos y los estudios, cuál es su impacto que tiene y para qué sirven, porque eso es lo que me gustaría que a futuro puedan ustedes utilizar. Traigan preguntas, si quieren, ¿no es cierto? Y si quieren podemos discutirlas, pelearnos un rato, y si no nos peleamos, no tengo muchas gracias.
sinceramente. Y la idea es que si se pueden despertar sería bueno para ustedes, para que por lo menos para que se vayan a casa despiertos, porque el transporte ahí nomás no es bueno. Pero bueno, muchas gracias. Lo que quiero es que cualquier duda que haya, cualquier pregunta, lo que sea, lo pueden canalizar a través de Víctor, lo que sea, me puedan llegar también. Y la próxima vez que nos veamos directamente para ver el tema de los instrumentos que utilizamos en forma económica. Gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la participación. Simplemente reforzando algún concepto que vos estabas describiendo, es como todas las cosas. Yo creo que en la medida que se vaya, si se implementa la agencia, es como todo. O sea, creo que va a haber una avalancha de gente que quiere saber qué es esto de la evaluación. Hoy por hoy hay una asimetría muy importante acerca de cómo evaluarla y quizás a lo mejor esta definición que vos hacías de innovación me parece sumamente interesante porque, bueno, está dentro de la ley de criterios de patentabilidad, ¿no? Acerca de qué es inventivo y qué es no inventivo. Ahora, lo que yo veo es que hay que separar una situación, y más en el vínculo social que tenemos acerca de los recursos, cómo va a llegar, y si esto se mezcla desde lo político y desde los recursos económicos, creo que se va a desvirtuar. Porque yo me acuerdo que vos me pasaste en su momento alguna vez un texto muy interesante acerca de cómo funcionan las agencias en todo el mundo. Y en realidad no existe una vinculación, por lo que yo pude apreciar, política, inclusive también el board de las agencias son gente que son indiscutibles, ¿cierto? Esto es como hablar, salvando las distancias, de una corte, ¿no? De una corte suprema, porque en realidad, hoy por hoy, la vía, el premio obligatorio, diríamos, es la judicialización. Y hoy por hoy hay una situación bastante compleja acerca de los recursos, como lo explicaba el doctor Servino, acerca de que, bueno, como bien lo decías también, Sergio, es un derecho. Bueno, hoy es un derecho constitucional, ¿no? El artículo 42 habla del derecho a la salud, pero no habla de las obligaciones, habla de los derechos del paciente también, pero no habla de las obligaciones del paciente, ¿no? Así que, bueno, todas las preguntas que puedan surgir acerca de lo que ustedes van escuchando. Sergio es un gran conocedor porque también él es muy humilde, pero ha estado estudiando, estuviste en Inglaterra, estuviste en Estados Unidos y conoce realmente cuál es el funcionamiento y a qué se apunta cuando hablamos de una eficiencia dentro de lo que es la Agencia de Evaluación de Tecnología. Así que vayan preparando, apenas surgen las ideas, con un lapicito y un papel, todas las dudas que tengan. Sergio, creo que vas a estar en el módulo 6, algo así, ¿no? Y los esperamos en el próximo módulo, que no va a ser el día jueves por el tema del paro, va a pasar al día martes, donde va a estar, eso Marcelo se va a encargar de modificarlo en la página, porque van a estar los doctores Kochler y Maximiliano Derecho, y la doctora Corsi pasaría a otro jueves. O sea, es muy difícil estructurar una agenda teniendo en cuenta que los disertantes tienen todas sus ocupaciones. Sergio, muchísimas gracias, muy amables, y gracias a ustedes que están acá presentes y a todos aquellos que nos están acompañando desde sus respectivos lugares. Así que muchísimas gracias y que pasen un buen fin de semana. Falta todavía, pero vamos pensando. Gracias. Buenas tardes.